Dercomac. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en esta edición de día viernes, cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos comenzando esta última edición AM para esta semana. Gracias por acompañarnos en esta previa de un fin de semana largo, con hartas informaciones para compartir junto a ustedes en temas, algunos de ellos vinculados también precisamente a lo que viene en los próximos días. Partimos con nuestros titulares para la edición de hoy. Vamos a contarles, y lo vamos a abordar además en profundidad en una nota que hemos preparado para hoy día, qué es lo que va a ocurrir con el precio de las bencinas. Ya vimos una variación esta semana con el informe que entregó la ENAP, pero vienen otras alzas bien fuertes en las próximas semanas. De hecho, se estima que ya entrado octubre podría llegar a subir hasta 60 pesos por litro el precio de los combustibles. ¿Cuáles son los factores que están empujando esta tendencia? Se los contamos en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también les vamos a contar sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación al Chile Day que se desarrolló en Londres. Una sesión de trabajo que se desarrolló entre miércoles y jueves en una nueva edición de este encuentro público-privado que organiza Invest Chile junto al Ministerio de Hacienda, y donde quedaron algunos temas bien importantes dando vuelta. Discusiones en el ámbito energético, por ejemplo, que se dieron en este contexto, anuncios en materia de los fondos de inversiones del sistema de pensiones chileno, y también un par de mensajes que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, protagonista de estas jornadas de trabajo. En entrevistas con el diario El Mercurio y el diario Financiero, hoy día abordó en las publicaciones de hoy algunos temas que dejó la discusión en Londres. Ya les contamos más sobre eso también. Y por otro lado, también les vamos a contar que en la previa de este fin de semana largo se han anunciado una serie de fiscalizaciones en un plan bien intensivo de la Dirección del Trabajo. A propósito de los feriados irrenunciables, hay un aumento de la dotación de fiscalizadores a nivel nacional para poder corroborar que efectivamente se cumpla con la normativa en materia laboral, y se han anunciado las multas que pueden llegar a 1,2 millones de pesos por cada trabajador en caso de incumplimiento. Les contamos de eso también en una nota en unos minutos acá en Agenda Económica. Bien, y partimos con los números del día. A pesar del cierre de la semana que empieza a disminuir montos de transacción, es bueno revisar qué es lo que está ocurriendo con los mercados a nivel internacional. Estos son los números desde Europa, donde el espíritu está algo más optimista, y eso está elevando los mercados entonces en torno a un 1% de alza, 0,95% para el Eurostock, 0,7% para Londres. En Asia más temprano también cierres favorables con subida de 1,10% para el Nikkei, mientras que en Hong Kong un alza de 0,75%. Así entonces, con esos ánimos positivos, parte la jornada bursátil a nivel mundial, en particular después de que llegara ya algunos análisis que plantean que el alza de tasas en Europa fundamentalmente podría estar cerca de llegar a su fin en esta escalada para enfrentar los niveles inflacionarios. Por otro lado, acá en la bolsa local, el IPSA se recupera de a poco, llega a los 6.000 puntos nuevamente, 6.002 para ser precisos, después de la serie de retrocesos de las últimas semanas. El dólar llegó a 889 en la sesión de ayer. El cobre está subiendo a esta hora, 3,82 centavos la libra, mientras que la UF hoy día se cotiza en 36.179 pesos. Bien, como les contábamos, esta semana en Londres se desarrolló una nueva versión del Chile Day, este evento que busca reunir en alguna plaza financiera importante. Otras ocasiones se ha hecho en Nueva York, también en Toronto, en Canadá, al mundo público y al mundo privado. Llegan inversionistas de los países donde se realiza este evento, se reúnen también inversionistas locales con autoridades públicas para poder discutir sobre temas que están en la agenda. En esta edición en Londres hubo varios temas bien importantes y vamos a analizar cómo se vivió este ambiente precisamente junto a una de las asistentes. Macarena Navarrete, socio principal de EY, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días. Hola, Sebastián, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, escucharte. Gracias por esta conversación, Macarena. Es interesante siempre tomarle el pulso a este tipo de eventos porque transmiten un ambiente, un estado de ánimo también respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile. ¿Qué fue lo que viste en este Chile Day 2023 ahí en Londres, Macarena? Bueno, el Chile Day es un evento muy especial, ¿ya? Y siempre se ve algo que yo creo que
es muy notable, que es que es una instancia para que los distintos actores conversen en otro ambiente, en un ambiente que se presta mucho más al diálogo tranquilo, en un ambiente que se presta mucho más al acuerdo. Todos tienen tiempo para conversar, ganas de conversar y ganas de llegar a acuerdos, y eso es un poco lo que vemos. Lo que vemos son nuevos tonos, nuevas propuestas, y yo creo que eso es interesante, y creo que en ese sentido es un gran aporte a los avances futuros que podemos tener como país en distintos temas, digamos, que se tratan en este evento. Y en esta ocasión, el Chile Day, bueno, se realiza 2 veces al año. Es interesante ver esa evolución también. ¿Tú ves que hay un mejor estado de ánimo, algo más de optimismo respecto a lo que está pasando en Chile o no, Macarena? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, solamente para acotar, Sebastián, el Chile Day ahora se hace 3 veces al año. Tenemos Londres, Nueva York y Toronto. Yo no, o sea, creo que es mucho pedir y es mucho esperar que el cambio de ánimo que hay durante el Chile Day produzca un cambio de ánimo inmediato que persista, digamos, a la vuelta a Chile. Seguro. Pero sí acá, estando acá, hay un cambio de ánimo que yo creo que ayuda a conversar y ayuda a avanzar. Y eso sí es algo que se percibe, yo te diría, en todos los actores, tanto privados como las autoridades que tienen, que son bastantes. En alguna de las crónicas de medios escritos acá en Chile, en el diario Mercurio hoy día, por ejemplo, se contrastaba más bien una percepción distinta de parte de los extranjeros que participan en este evento, que ven con cierto optimismo quizás o un mayor optimismo lo que está pasando acá en Chile y las oportunidades que vienen por delante, respecto a los actores nacionales. ¿Tú percibes algo de eso, Macarena? Si es que efectivamente se dan ese tipo de contraste. Sí, me parece además que eso en Chile es endémico, ¿ya? Y la verdad es que siempre ha sido así. Los chilenos estamos sobreinvertidos en Chile, estamos mirando, estamos con nuestra historia, teníamos un crecimiento más alto, teníamos mayor cantidad de seguridad y obviamente se van produciendo deterioros en distintas áreas, y lo que los chilenos sentimos es como que la cosa estuviera empeorando, ¿cierto? Los extranjeros, en cambio, nos miran a la luz de un ambiente mucho más amplio, en que ven el concierto internacional, en que ven la región, ¿ya? Y desde esa perspectiva, independiente de para dónde nos estemos moviendo, Chile es un país enormemente estable, enormemente seguro, con buenos recursos naturales, en que es genial venir a invertir y vivir. Entonces yo creo que se produce siempre esa dualidad. Sí. Macarena, ¿y qué temas son los que hoy día están sobre la mesa en relación a Chile en estos foros? A ver, yo te diría que se tocaron varios temas que me parecen interesantes y que fueron prevalentes. El tema de impuestos fue un tema que estuvo presente todo el tiempo. Hubo un panel específico de impuestos, pero se tocó en bastantes de los foros que no eran de impuestos. Se tocó el aspecto de impuestos relacionado ya con el tema al cual se trataba. Entonces, el tema de impuestos te diría que fue prevalente y cruzó todo el Chile. Exactamente. Hay que entender que el Chile Day es un evento que tiene que ver con promover el mercado de capitales. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el mercado de capitales. Por ejemplo, se habló de fondos de inversión, de venture capital, etcétera. Pero hubo también temas sectoriales. Por ejemplo, se habló de minería verde, se habló de... a todo esto me salté junto con impuestos. Quizás en los temas contingentes hay que decir que el otro tema que también dio vuelta bastante y se conversó bastante es el tema de fondos de pensiones. Entonces yo te diría pensiones, impuestos, te diría que fueron dos temas, impuestos más transversal a todo el Chile Day, pero pensiones también un tema de importancia. Como te decía, fondos de pensiones, venture capital, open finance, ya, y después temas sectoriales ya, como minería verde, como hidrógeno, como oportunidades de generar nueva energía, y bueno, y el panel político
al final que siempre cierra, que se inauguró no hace tantos Chile Days, pero que es un verdadero hit. Sí, y en ese sentido, en relación al tema fiscal, por ejemplo, ¿hay más expectativas de que se pueda llegar a un acuerdo en torno a este tema y cerrar esa discusión que ha estado presente, digamos, en las versiones anteriores del Chile Day, porque llevamos un buen rato ya discutiendo sobre esto? Mira, primero, quizás dividir un poco lo que pasó en el Chile Day de lo que yo creo que puede pasar en torno a la pregunta que me estaba haciendo. Lo que pasó en el Chile Day fue que el embajador Safi estuvo hablando bastante de dos aspectos de la reforma propuesta, que quizás no se han discutido tanto como otros que han sido más controversiales y que quizás sería en los cuales quizás es más fácil llegar a acuerdo, como desintegrar el sistema de impuesto a la renta y lo que tiene que ver con mayor control de la evasión y la ilusión. Él puso énfasis sobre eso. Andrés Velasco se concentró en un montón de medidas que él postuló que como país no nos hemos atrevido a hablar, ya, pero que son cosas que le parecía evidente que había que discutir y que eran por así decirlo, reformas tributarias quizás que le parecía que era indiscutible que había que hacer. Súper difíciles políticamente porque habló de cosas como, no sé, como reformar el impuesto al diésel. Sabemos que con todo el tema de la presión del mundo, del mundo que está relacionado con eso es bien difícil. Cosas como subir las contribuciones de bienes raíces, cosa que sabemos que, digamos, que el país va en todo lo contrario, se está tratando de meter en la Constitución una disposición exactamente al revés, eliminar más beneficios de los que ya han sido eliminados, de renta presunta y al mercado de capitales, en fin, planteó una serie de medidas bien controversiales. Sí. Ahora, yendo a la pregunta que tú me haces, en el tema de impuestos, el gobierno, hay como dos mundos a la vez, ¿cierto? Un mundo privado, que lo hemos visto en los medios, que está bien en contra, planteándose bien duro y resistiéndose básicamente a cualquier reforma, ¿ya? Y por otra parte lo que tenemos es un gobierno que está en otra línea completamente distinta, insistiendo que lo va a llevar a cabo, que lo va a hacer haciendo su pacto fiscal, llevando a cabo sus nuevas discusiones y que dice que va a presentar algún tipo de nuevo proyecto en noviembre, ¿ya? Entonces, lo que yo veo es que si el gobierno quiere lograr algo respecto a su proyecto de noviembre, va a tener que lograr encontrar mayores consensos en el ámbito político, porque en este momento la verdad es que todos sabemos que le faltan los votos. Sí, claro. Macarena, por último, ¿el tema constitucional sigue siendo tema afuera, digamos? ¿Genera preocupación todavía acá en Chile o menos que hace un año atrás? No, mira, el tema constitucional se tocó también, yo te diría que transversalmente a propósito de todos los temas que se hablaron, porque los temas que se hablaron son temas principales, ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del tema de impuestos, eso tiene su aspecto y su consagración constitucional. Cuando se habla de temas, por ejemplo, de minería, también tiene sus garantías constitucionales. También está el tema de la propiedad sobre el litio, que también tiene un origen constitucional. Se habla de los fondos de pensiones, cuestión que también la pregunta es si viene direccionado o no direccionado de la Constitución, si tenemos, qué tipo de sistema de fondos de pensiones tenemos, sobre todo si se trata de hacer una constitución más identitaria, digamos, etcétera. O sea, hay temas que tienen raigambre constitucional. Y sobre todo donde se habló de ese tema fue en el panel político. Yo te diría que tanto la senadora Bodanovich como el senador Galilea pusieron un énfasis muy fuerte e interesante, porque bastante claro el gobierno una, bastante clara oposición el otro, hicieron bastante énfasis de que para la clase política sería un fracaso enorme que se volviera a rechazar en la nueva Constitución, y pusieron los dos un énfasis muy grande sobre el esfuerzo que hay que hacer como sector político para lograr sacar adelante la Constitución, y no solo sacarla adelante en términos de proponer algo, sino de proponerlo a tiempo para lograr hacer el trabajo sobre la opinión pública que permita dar vuelta el ánimo que existe en este momento en la población
para que exista alguna oportunidad de que esto se apruebe. Y eso se ve bien difícil, al menos a la luz de las encuestas. Macarena, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este Chile Day en Londres 2023. Gracias por el contacto. Chao, Macarena. Buen viaje. 8:18. Cerramos este primer bloque de Agenda Económica. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Estamos de vuelta, seguimos con Agenda Económica. Les contábamos antes de la pausa del cierre del Chile Day 2023 que se desarrolló en Londres. Y bueno, el ministro Mario Marcel, una vez terminado este encuentro, dio dos largas entrevistas en el diario El Mercurio y el diario Financiero. Queremos destacar dos párrafos en particular en los que el ministro abordaba particularmente la discusión sobre el pacto fiscal que está en curso con los partidos políticos. Bueno, al respecto, en el diario El Mercurio, el ministro plantea lo siguiente: uno no puede quedarse solamente con el impacto que tienen las modificaciones tributarias. Las modificaciones no se hacen simplemente porque uno quiera agravar tal o cual actividad o quiera atesorar recursos, decía el ministro. Se hacen para invertirlos en el país y esa reinversión tiene un efecto expansivo que puede compensar o incluso sobrecompensar cualquier efecto que se genere por el lado del financiamiento, decía el ministro en el diario El Mercurio, a propósito de las críticas que han surgido respecto a la necesidad o no de llevar adelante un nuevo pacto fiscal. En ese punto el ministro era bien tajante sobre la necesidad de generar esos mayores niveles de recaudación. Y en esa misma línea, pero en la otra entrevista, en la que dio en el diario Financiero, Marcel también abordaba qué significaría no llegar a acuerdo desde el punto de vista tributario en estas conversaciones y plantea que sería un gran fracaso para nosotros como país, un gran fracaso para todos los sectores políticos. Querría decir que no fuimos capaces de encontrar un punto de acuerdo que permita movilizar recursos para cosas que son prioritarias y urgentes para la ciudadanía. Y la ciudadanía tendría razón para estar frustrada ante ese escenario. Palabras del ministro Marcel después de la discusión en torno al Chile Day. Bien, nos vamos ahora a otro tema, 8:24, para abordar lo que está ocurriendo con el mercado de los combustibles. Después de la mala noticia de esta semana con una alza superior a los 30 pesos por litro, lo peor es que vienen nuevas alzas, al menos así lo están estimando algunos expertos, a propósito de aumentos en el precio del petróleo y del precio del dólar acá en Chile. Orlando Silva nos cuenta. La verdad, el alza no nos viene muy bien a nadie, sobre todo ahora de cara a las fiestas patrias. Claro, es como que se aprovechan de la situación sabiendo que la gente más benzina va a utilizar y más la suben. Se pasaron 30 pesos al tiro, alza tras alza, alza. Realmente no sé qué es lo que está pasando, pero el combustible está demasiado caro, el diésel igual. Un malestar evidente que se refleja en los conductores que, como ocurre previo a cada fin de semana largo, tienen que llenar los estanques y ven que cada vez cuesta más. Es que este jueves se concretó una nueva alza en el precio de las bencinas, 31 pesos en las gasolinas de 93 y 97 octanos y casi 16 para el diésel. Para las primeras, el alza acumulada en el último mes y medio roza los 90 pesos por litro. En cuanto al precio de las bencinas, en el mercado local obedece fundamentalmente al alza que hemos tenido en el precio del petróleo Brent. Es decir, tenemos un precio del petróleo Brent que hace 2 meses atrás estaba en torno a $70 el barril. Hoy tenemos un precio Brent que está en torno a $90 el barril. Y el otro elemento importante también es el alza del tipo de cambio. En el mes de julio tenemos un tipo de cambio que estaba en torno a 800 pesos, 810 pesos por dólar y hoy estamos a niveles de 890. Entonces, en el mercado internacional, en la medida que el precio del petróleo Brent aumente el precio y el tipo de cambio nominal, toda vez que es un bien importado, obviamente hace que en pesos el precio también tenga una tendencia al alza. Por lo tanto, son los factores de mercado fundamentalmente los que explican las alzas que hemos tenido en las últimas semanas. Que los motivos correspondan a factores externos hace que no existan herramientas para paliar estas alzas, además del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. Y dada la tendencia alcista que viene mostrando el precio del petróleo y también del tipo de cambio, que este jueves subió de nuevo a niveles cercanos a 890 pesos, las perspectivas para el corto plazo no son mejores. Si es que no hubiera operado el MEPCO, hubiéramos tenido 130 pesos más alto de lo que ya es el precio de la gasolina y en el caso del diésel 147 pesos más altos. Esos, con las condiciones que conocemos hoy, el precio del petróleo, el tipo de cambio, se
tienen que traspasar a precios. Todavía tenemos un incremento de 30 pesos para el 5 de octubre en el caso de la gasolina y de 16 pesos en el caso del diésel. Eso es con certidumbre total. Hay muy altas probabilidades para que el 26 de octubre también pase lo mismo si es que se mantienen estas condiciones. Pero ¿por qué se dan estos cambios tan grandes en el precio por litro? Tras los últimos cambios integrados al MEPCO, las alzas o bajas en el precio ya no se producen cada 7 días y permiten que éstas se mantengan estables por al menos 3 semanas. Pero por el otro lado, también genera que cada variación sea mucho mayor a las que solíamos ver. Prácticamente es el mismo mecanismo con anuncios semana a semana y ahí se daba certidumbre, digamos, a los usuarios de que las alzas o las bajas se iban a mantener en torno a los 10 pesos, en torno a los 6 pesos. Y hoy ya son 3 anuncios que tenemos en este mes, desde el 2 de agosto a la fecha, que suman 90 pesos. Son 3 anuncios fuertes. El MEPCO no es un fondo, sino simplemente es un mecanismo de suavizamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la variación es cada 3 semanas, ¿qué ocurre? Que en cierto modo el proceso de suavizamiento se limita. Y en cierto modo, en este escenario de una tendencia al alza, se nota mucho más la pérdida que hemos tenido en la aparición del MEPCO porque se reduce, entre comillas, el proceso de suavizamiento. No quiere decir que no hay un suavizamiento, sí lo hay, porque el MEPCO sigue operando, pero en cierto modo es un retroceso. ¿Por qué? Porque en cierto modo las personas lo sienten mucho más. Por eso, si usted va a viajar durante estas fiestas patrias, la recomendación es identificar los puntos más baratos. Aquí una alternativa es benzinaenlinea.cl. También aprovechar los distintos descuentos presentes en el mercado y organizarse para llenar el estanque antes de que las bencinas vuelvan a subir. 8:28, así cerramos Agenda Económica en esta edición AM. Gracias por acompañarnos. Pronto partimos Noticias Express con Fresia Sur.